Lo dijo él. A primera hora. 7 de la mañana con 42 minutos. Ecuador vuelve a discutir la tensión entre el proyecto laboral y la flexibilidad para la competitividad. En los últimos días ha sido objeto del debate el acuerdo ministerial del MTD 2026-046, que toca aspectos sensibles del régimen laboral, ampliación de la jornada, banco de horas y mecanismo de compensación sin recargo. El Ministerio de Trabajo, el ministro de Trabajo, Harold Burbano, declaró que ese acuerdo no está vigente porque no ha sido publicado en el registro oficial ni en el portal institucional y por lo tanto no puede aplicarse como norma en el país. El funcionario subrayó que el texto aún está en discusión, en particular en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, donde deben participar empleadores, trabajadores y el gobierno antes de que cualquier reforma laboral entre en vigencia. Pese a esto, o parece más bien que esto podría ser como un globo de ensayo, ¿no? Así lo han señalado algunas personas que han opinado este fin de semana y la anterior semana. Y la pregunta es, ¿Ecuador camina hacia la mayor flexibilidad disfrazando la vulneración de derechos para los trabajadores? Es una pregunta que muchos están planteando. Así es, y precisamente para hablar de aquello ya se encuentra con nosotros conectado Francisco Vacas, exministro del Trabajo. Muy buenos días, Francisco, muchísimas gracias por estar conectado aquí en la primera hora. Un saludo cordial a ustedes y a toda la audiencia. Bien, Francisco, entonces quisiéramos iniciar preguntándole y personalmente también para, digamos, tener esto bastante claro, porque esto se filtra. El Ministerio de Trabajo ha dicho que esto no está vigente aún, que es algo que está en análisis, pero yo quisiera preguntar si realmente eso es así, es decir, se emitió el decreto, ya está con la firma autorizada, esto fue el 18 de febrero y lo que nos ha dicho el ministro es que aún no está vigente. ¿Eso podría ser así? Es decir, que este documento, aún con la firma, no entra en vigencia ya. Sí, a ver, efectivamente existe el acuerdo ministerial de fecha 18 de febrero, consta la firma electrónica del ministro y adicionalmente en el mismo documento se señala que entrará en vigencia desde su fecha de suscripción, no de publicación en el registro oficial, lo cual nos daba a entender, porque esta no es la primera vez que sí se han circulado esta clase de documentos y sobre todo esta normativa a través de documento con firma electrónica y simplemente no se espera a que se publique en el registro oficial. Esto es muy importante sí señalar porque efectivamente esto podría estar en vigencia, es más, desde mi perspectiva, legalmente está en vigencia, tiene una firma electrónica y así lo dice el propio acuerdo ministerial. Esto más bien parece un poco como una especie de retro, ¿no? Es decir, cuando empieza a existir estas protestas o estos criterios o comentarios negativos en contra del acuerdo ministerial, pero no me parece que sea algo correcto de parte del ministro que diga, no está en discusión, ya está con su firma. Entonces yo sí creo que hay que afrontar el tema y decir, sí, lo hemos sacado. Nosotros sí habíamos conocido de esto, sí nos habían socializado a través de varios gremios de empleadores, de cámaras, la Cámara Americana, etcétera. Sí nos habían socializado este documento previo a esta aprobación, habíamos hecho algunos comentarios, nos parece que es bastante positivo. Pero en el momento que ya se le emite ahora decir que esto no está aprobado, que no tiene vigencia, no me parece que es algo serio definitivamente. Esto va a generar demasiada especulación y lo que estamos hablando ahora es, si no era así, ¿para qué lo firmó? Claro, ¿cómo está? Buenos días. Estaba revisando esto que usted acaba de señalar y que me parece súper importante. Al final, en la disposición final, el decreto ministerial señala justamente esto. Este acuerdo entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el registro oficial. Yo le tenía preparada una pregunta antes de que usted mencione esto, porque yo no sé si hicieron, digamos, que este acuerdo pase medio de agache, como se dice popularmente, y que ante la reacción de la gente y también de los gremios, de los, digamos, sí, de las alcaldías, de los municipios y todo lo demás, se haya dado marcha atrás. Sí, aquí lo importante es entender, ¿no es cierto?, desde la parte legal, las cosas se hacen, se deshacen de la misma forma que se hacen. Entonces, efectivamente, si es que
esto no está vigente, tendrá que emitir el ministro un nuevo acuerdo ministerial donde deje sin efecto este acuerdo ministerial que lo emitió recientemente la semana pasada. Entonces, yo no creo este tema de que se trate de aprovechar, porque finalmente usted sabe que las redes sociales de hoy tienen la posibilidad de que cualquier información sea generalizada por en segundos, y es lo que pasó efectivamente cuando usted sabe que apenas alguien tiene acceso a esta información, que el ministerio no es que lo sacó directamente, pero definitivamente a alguien internamente le pasa algo. Y eso alguien de afuera empieza a circularlo por todos lados, y usted sabe que en minutos tenemos acceso a todo, a esta información que efectivamente, pero además se vio una noticia que inmediatamente empezó a circular el hecho de que se haya emitido esta normativa que, nuevamente, las personas que están oponiendo están dando títulos que no son verdaderos. Ya luego no entraremos en esa parte, pero existe ya la desinformación y ahora el ministro sale con este tema que señala que esto lo debía aprobar el Consejo del Trabajo, que entiendo yo que ni siquiera estaba a discusión todavía y como decía anteriormente ya está firmando y efectivamente esto quiere decir que ya desde la parte legal está aplicado. Es decir, se debería deshacerse, si se quiere, con otro decreto, es así, ¿no? No solo en una declaración. Pero ahora vamos a lo de fondo, lo que dice este decreto. Para usted, digamos, de manera general, ¿cómo califica lo que se ha puesto dentro de este decreto? Por ejemplo, esto de los turnos especiales, categorías especializadas, horarios especiales, entre otras que contiene el decreto. A ver, es importante entender que tenemos un código del trabajo que tiene casi 90 años de vigencia, que está totalmente obsoleto, que ha vivido de parches durante décadas y no hemos tenido lastimosamente la decisión política, porque lastimosamente se pasa por la parte política, de reformarlo y actualizarlo a la nueva realidad del trabajo. Entonces creemos que todavía estamos trabajando hace 50 años, o que el código del trabajo sirve únicamente para trabajos que son de lunes a viernes de 8 a 5. Cuando tenemos una cantidad de nuevas modalidades de trabajo diferentes que nos están regulando. Entonces, desde todo ese punto de vista, no es verdad lo que se está diciendo. Nuevamente, aquí parece que la desinformación es la principal arma y que la gente del otro lado tampoco investiga algo en esa línea. Lo que este acuerdo ministerial está estableciendo que las mismas 40 horas, esto es súper importante, porque yo sé que también con mala fe se está distorsionando la información. No es que se ha subido la jornada de 8 a 12 horas diarias y todo el mundo va a trabajar 60 horas a la semana. Falso. Son las mismas 40 horas. ¿Usted cuántas horas debe trabajar a la semana por lo que le pagan mensualmente? 40 horas semanales. Lo que está diciendo este acuerdo ministerial, que me parece adecuado, es que efectivamente se pueda subir la jornada hasta 12 horas, hasta máximo 12 horas, pero sigue restando de las 40, entonces. Por ejemplo, usted trabaja el lunes 12 horas y el día martes trabaja 4 y va a seguir sumando las horas. Y es otro tema importante, que esto es previo acuerdo, esto no es una imposición. El acuerdo ministerial no dice que los empleadores a partir de hoy día pueden poner las jornadas como se les ocurre. Y lo que también se está regulando aquí importante es que las jornadas especiales, porque recordemos, la jornada ordinaria son 5 días de trabajo, 2 de descanso, 8 horas diarias. Esto también es importante, porque el código dice 5-2, 5 trabajos, 2 descansos. No necesariamente de lunes a viernes descanso de domingo, puede ser de miércoles a domingo trabajo, no es cierto, descanso lunes y martes. Eso no implica recargo de horas, porque son 5 días de trabajo y 2 de descanso. De la misma manera, este tema de compensar las horas trabajadas con descanso, esto no es algo nuevo. Es decir, hay gente que parece que usted se entera de esto. En el año 2020, ya se establecía la posibilidad de que se compensen horas adicionales de trabajo con descanso a través del contrato especial para los sectores productivos. Entonces, esto no es algo diferente, nuevo, esto se viene aplicando desde el 2020. Entonces, es importante que entendamos en esta línea, primero que esto es con mutuo acuerdo, no es una imposición directa del empleador. Va a tener que firmar un documento y se tendrá que informar al ministerio que existe este acuerdo donde efectivamente las reglas están claras. Pero ahí, por ejemplo, ahí yo le interrumpo un ratito porque justo en ese tema yo me quiero detener. Hay, digamos, otro tipo de interpretaciones respecto de aquello. Por ejemplo, la Asociación de Abogados Laboristas dice que eso no puede haber un acuerdo voluntario porque no hay la relación laboral, dicen ellos, existe una subordinación jurídica y económica. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando se dice un acuerdo voluntario? Y esto lo pongo también entre comillas. Sí, a mí me parece que ese es un criterio
primero bastante limitado, y adicionalmente recordemos, si ese fuera el criterio que primaría en la relación laboral, el contrato de trabajo tampoco sirve para nada, ¿no es cierto? Porque evidentemente hay una relación de subordinación, pero que implica subordinación en materia laboral, esto es importante. Subordinación implica, ¿no?, efectivamente, que exista una subordinación a órdenes para el cumplimiento, ¿no es cierto?, de las actividades por las cuales se contrata una persona. Esto implica, sí, la determinación de horarios de trabajo, de cumplimiento de objetivos, de cumplimiento de metas, y además las instrucciones del cumplimiento. Eso significa subordinación. ¿Puede existir una dependencia económica? Sí, porque ¿qué es el trabajo? El trabajo es algo por lo cual un empleador contrata a una persona para que cumpla unas actividades a cambio de entregarle beneficios mayoritariamente económicos en dinero. Entonces, decir que ahora esa subordinación invalida la validez de un acuerdo es totalmente falso, pero completamente, porque repito nuevamente, entonces habrá que decirles los señores que desconocían su existencia. Entonces el contrato de trabajo tampoco es legal. El contrato de trabajo es fundamental porque se está pactando para qué cargo me contrata, cuánto me va a pagar, en qué lugar voy a trabajar, cuáles van a ser mis jornadas de trabajo, mis obligaciones, mis responsabilidades. Entonces estaríamos sin contrato, lo cual sería nefasto definitivamente para la relación laboral dentro de esta línea. Entonces, esto es muy claro. Aquí lo mismo cuando uno le diría, entonces, trabajador, ya no te quiero aquí, renuncia. Y el trabajador le dice, no voy a renunciar. Ahí la subordinación no sirve, en cambio. Entonces, sí seamos claros en esta línea. A mí me parece que es importante porque donde también se pide acuerdo con los trabajadores, el mismo ministerio, ¿no es cierto?, para la aprobación de jornadas especiales de trabajo, y esto pasa hace décadas, no hace una semana, que sale un acuerdo ministerial, donde se dice que para la aprobación de jornadas especiales de trabajo rotativas se requiere acuerdo previo con los trabajadores, y esto es algo que venimos haciendo todos los días en el ministerio, cuando presentamos esos acuerdos al ministerio para que apruebe las jornadas especiales. Si alguien no quiere firmar esto, no es causal de visto bueno, no es causal de despido, no es causal de alguna disminución de beneficios que deba tener, es decir, todo va a funcionar dentro de la ley. Entonces, no tratemos de forzar las cosas, ¿no es cierto?, hoy tratando de buscarle 5 pies al gato, porque esto es lo que está pasando, y este acuerdo ministerial, y eso me parece que mucho tenía que haber salido a defender su acuerdo ministerial. Uno, porque está diciendo cómo se aprueban las jornadas especiales, cosa que viene pasando, pero lo regula de una manera más clara, más ordenada. Y adicionalmente el tema de la compensación de horas, que es algo que también ya venía pasando con los trabajadores que tienen el contrato para los sectores productivos desde el año 2020. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es decir, tenemos que estar enterados de lo que viene pasando. Pero claro, también, si es que cuando se empieza a cuestionar un acuerdo ministerial, a normalizar cosas que ya venían dándose, ¿no es cierto?, y a mejorarlas en esa línea, y el ministro sale a decir que tiene que aprobar, entonces, claro, genera esta duda, ¿no es cierto?, en esa línea de que posiblemente se haya arrepentido, y hoy creo que no es lo correcto, pese a que, como digo, sin este acuerdo ministerial, lo que dice el acuerdo ya venía aplicándose. Señor Vacas, usted decía que el ministro debió haber salido a defender mejor su acuerdo ministerial. Y claro, en los últimos días se lo ha intentado también relacionar esta figura con el caso argentino, ¿no? En Argentina también existe esta figura del banco de horas, donde las horas extras luego las horas que se han trabajado en demasía, digamos, pueden ser optadas por el trabajador para salir 2 horas antes en la siguiente semana o tomarse un día libre, en fin. Pero queda muy claro en la norma argentina que estas reglas tienen que ser sujetas a convenios estrictos, ¿no es cierto? No a cada semana o a cada mes, no, la próxima semana necesito que te quedes, sino obedece a una planificación, porque se sabe en la industria, en las grandes empresas, cuáles son sus momentos de mayor productividad y de baja productividad. Y uno de los temores, digamos, aquí es, justamente por la falta quizás de información, es que en Ecuador, digamos, se cree o se ha entrado en esta especie de debate que esto va a ser decidido por el empleador, no con base en un acuerdo entre trabajador y empleador, sino que simplemente el empleador te va a decir, mira, necesito que el próximo mes me trabajes lunes, miércoles y viernes 10 horas.
¿no? Y después te voy a compensar ese horario en un tiempo en donde yo crea que necesito que te vayas a tu casa. Ese quizás es lo que ha encendido un poco el debate. No ha habido claridad de información sobre este tema. Y ahí aprovecho la pregunta para preguntarle, valga la redundancia, si hay una similitud con la figura argentina. Mira, nosotros no nos hemos inventado nada definitivamente, es decir, todos los temas que vienen aquí se van dando, es decir, efectivamente pasan en todos lados, ¿no es cierto? Es decir, temas como el teletrabajo, donde Ecuador en el año 2020 recién saca una norma de teletrabajo, cuando en el resto del mundo ya estaba más que regulado. Entonces, estos siguen siendo temas, ¿no es cierto? Es decir, esto sí se venía dando en otros lados, sí, definitivamente. Ahora, entendamos algo importante. Necesitamos una flexibilidad, esto hay que tenerla claridad, porque aquí se está tratando de satanizar una palabra. Flexibilidad no implica precarización, ¿no es cierto? Entonces, esta flexibilidad se me va a entender por qué. Digamos, yo tengo un local en un centro comercial. El centro comercial me impone a mí horarios de apertura y cierre, ¿no es cierto?, de cada uno de los puntos de venta de los locales que estén ahí. Digamos que mañana el centro comercial decide que en lugar de abrir a las 10 de la mañana, que generalmente pasa, va a abrir a las 9 de la mañana o a las 7 de la mañana. Y va a cerrar a las 11 de la noche porque tenemos un gimnasio y queremos cerrar a medianoche. Entonces yo necesito efectivamente, ¿no es cierto?, que se me faculte a poder mover los horarios de acuerdo a las necesidades. Las necesidades, ¿cómo van funcionando? Mañana mi negocio quiere abrir los locales 24/7, 24 horas, 7 días de la semana. Pues yo se pregunto, ¿qué pasa en los hospitales? Ahí funciona 24/7, efectivamente, tenemos aeropuertos y ahora tenemos un montón de negocios nuevamente que vienen en salud. ¿Hay que planificar los horarios? Sí, por supuesto que hay que hacerlo. Me parece que la planificación debe ser al menos mensual. ¿Por qué? Porque yo también como trabajador necesito saber cuál es la programación que voy a tener en este mes para poder planear también mis actividades. Ahora, cuando yo entro a trabajar a un lugar, sí, claro, yo puedo trabajar en un banco, sí, de lunes a viernes, 15 semanas libres, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si entro a trabajar en un negocio, por ejemplo, de alimentos que se abren de lunes a domingo y que abren turnos incluso de 24 horas? Yo estoy aceptando esas condiciones cuando entro a trabajar. Entonces, aquí entendamos algo importante. La compensación lo que está hablando es que yo tengo que trabajar 40 horas a la semana. Si me paso de 40, me tienen que pagar, por supuesto. Ahora, algo también importante, miren que esto no es nada nuevo. En el año 2016 esta llamada ley de feriados, que no es ley de feriados como tal, sino que es una ley que hace varias modificaciones de varias normas. Esta ley lo que determinó es que si el feriado cae sábado pasa viernes, si se cae domingo pasa lunes, domingo si cae entre semana pasa lunes a viernes, está vigente desde el 2016. Y esta misma ley lo que dispone es que se podrán reemplazar los días de trabajo en días de descanso con otro, desde el 2016. Repito nuevamente, esto no es nuevo. Entonces, esta compensación, y créanme, hay trabajadores que prefieren la compensación porque esto no solo es dinero. Leí, hay una noticia que van a demandar a una inconstitucionalidad porque no se puede trabajar hasta 12 horas. Si se puede, señores, le dan el código de trabajo. La jornada máxima es hasta 12 horas. Entonces, en esa línea, efectivamente, hay muchos trabajadores que dicen, si yo prefiero que usted me dé días de descanso libres. Ojo, tampoco puede ser el bien del trabajador diga, ahora no voy a ir. Todo tiene que ser planificado de acuerdo en esas líneas. Todos sabemos que hay picos de atención, picos de producción, preferente, etcétera, donde efectivamente sabemos en qué días podemos utilizarlos, ¿no es cierto?, este día de descanso. Y créanme que si hay trabajadores que van a estar de acuerdo con esto, es lo importante. Aquí esto lo va a decidir cada trabajador. Okay, ahora... No el gremio, no el sindicato, ni el empleador solo, es decir, esto se va a determinar. Que usted nos dice, y es verdad, en la norma ahora mismo sí se contempla, digamos, este trabajo hasta 12 horas, pero gracias a Pedro que incluso me lo recuerda y más adelante vamos a estar conversando con ella, con Angie. Ella hace una explicación sobre por qué, digamos, de estas 4 horas más, 3 horas más, se perderían como un extra, porque actualmente... O sea, digamos, la ley contempla que se puede trabajar 12 horas, pero a partir de las 8 horas
hay un pago extra, ¿verdad? Entonces esas 4 horas deberían ser con un pago extra, pero este decreto lo eliminaría. Entonces, si una persona, por ejemplo, trabaja 12 horas, esas 4 horas extras no son normales, dice Angie, lo explica también en su texto de X. Entonces, lo que ella pregunta también es, ¿quién se queda con eso? En realidad se pierden alrededor de 6 horas o su equivalente en el descanso. Ya no se pagarían como extra esas horas. Y precisamente, eso es lo importante, que siempre hay que hablar con claridad y con la verdad. Aquí no se está diciendo que si usted trabaja más de 8 horas hasta 12, esas 4 horas usted las pierde y no se le van a pagar como horas extraordinarias. No es verdad. Usted, de las 40 horas a la semana, si usted trabaja 12, el primer día yo tengo que restar de 40, 12. Entonces, en el mismo ejemplo, además recordemos, las horas suplementarias no pueden ser más de 12 a la semana. Por lo tanto, sería ilegal que la persona trabaje los 5 días, 12 horas. Digamos que la persona trabaja 52 horas, 3 días de 12 y 2 de 8. 52, ¿no es cierto? Va a tener derecho al pago de 12 adicionales. Por supuesto. Ahora, ¿qué pasa si trabaja 12 el lunes, 4 el martes, 12 el miércoles, 4 el jueves y 8 el día viernes? ¿Cuántas horas ha trabajado? 40. ¿Tiene derecho a un pago adicional? No, porque son las 40 horas de la semana. Entonces, esto es lo que se llama la compensación de horas con descanso. Entonces, no es que se pierda. Pero se perdería, digamos, lo que actualmente hay. Simplemente que todo lo que pase de 8 me debe pagar. Por supuesto, pero esto es lo que se va compensando, y al final de la semana yo sabré si se pasó o no del máximo de horas y cuántas horas me debo pagar adicionales. Lo que dice Angie, y lo entiendo en su texto, es que entonces se perdería lo que ahora mismo hay, es decir, que a partir de las 8 horas, esas horas se muestren como extraordinarias. Eso ya no sería así entonces, ¿verdad? No, porque primero se van a aplicar a las 40 horas semanales. Entonces, si la persona trabaja 40 horas, yo le vuelvo a poner el mismo ejemplo. Si la persona trabaja de lunes a viernes 8 horas diarias, trabaja 40 horas a la semana, ¿tiene derecho a pago de horas adicionales? No. ¿Cuál es la diferencia ahora? Siguen siendo 40 horas, por supuesto, pero distribuidas de una manera diferente. Y esto es algo que también había desde el 2016, que es la jornada prolongada de trabajo, que también habla de la posibilidad de distribuir las 40 horas en hasta 5 días con máximo 10. Figura del 2016. La compensación figura del 2020. Entonces, parece que nos estamos enterando de cosas que llevan algunos años aplicándose en el país. Correcto. En el Código de Trabajo se permite, y esto es bien importante que la ciudadanía lo entienda, porque claro, y eso parte de la poca comunicación que quizás ha tenido el Ministerio de Trabajo para poder informar claramente esta clase de cosas. El Código de Trabajo permite la flexibilidad, sí, claro, sí la permite, así, sí permite la flexibilidad en jornadas parciales, jornadas especiales, teletrabajo, jornadas por turnos, contratos eventuales o por temporada, compensación de horas en cierto caso. Lo que no permite, obviamente, es que se exceda el límite de las 40 horas y no se paguen esas horas estas. Eso no lo permite, ¿no? Eso está consagrado. Ahora, tampoco el acuerdo, digamos, tengo entendido, está diciendo, bueno, te voy a hacer trabajar 50 horas y no te voy a pagar las horas extras, sino te las voy a compensar en algún momento. No, se van a compensar todas aquellas horas que en el marco de las 40 horas semanales se fijen entre trabajador y empleador. Ahora, señor Vacas, ¿cuáles son un poco los factores económicos que han motivado esta discusión, ¿no? Sabemos que obviamente que ha pasado el tiempo desde, digamos, sobre la rigidez que existía antes sobre las 40 horas semanales, las 8 horas diarias, este concepto del descanso, el concepto de la parte productiva, el entretenimiento y todo lo demás. Y yo lo conversaba con Daniel la semana anterior y decía, claro, no es lo mismo haber trabajado hace 40 años en una industria que trabajar hoy con más facilidades tecnológicas, ¿no? Que quizás el desgaste de la persona es menor y quizás sí esta persona sí, si lo quiere, podría trabajar 10 o 12 horas al día, sabiendo que lo va a compensar esa misma semana o la semana siguiente. Ahora, ¿qué está motivando? ¿Cuáles son los factores económicos que están motivando esta discusión? Es importante, ¿no es cierto?, que el Estado, en este caso a través del Ministerio de Trabajo, emita la normativa
legal paralela secundaria que permita adaptarse a todas las nuevas modalidades de trabajo. Y esto va a ir cambiando cada vez más, es decir, hoy tenemos gente que trabaja desde otro país de manera remota o empresas que ya no tienen oficinas siquiera, ¿no es cierto?, en esa línea. Entonces sí es importante que efectivamente demos respuesta para que esto funcione. Es decir, si queremos seguir regulando esto a través de un código de trabajo que es totalmente obsoleto, totalmente antiguo, vamos a tener más precarización, porque ojo, estas cosas que estamos conociendo pasan y siguen pasando y van a seguir pasando. Entonces, de aquí del gobierno es importante dos temas fundamentales. Limita la normativa para que se regule y controle. Y a mí sí me parece que hay empresas donde trabajan 14 y 16 horas diarias y no pasa nada, ni siquiera de revisa, donde sabemos que hay empleados extranjeros que ni siquiera están afiliados, que no tienen visas, donde no les pagan horas extras a nadie en la vida. Entonces, ahí donde está el ministerio también, es decir, hay una cantidad de precarización, pero en la ciudad, ni siquiera estoy hablando fuera en el campo, en las inmediaciones. Dentro de la ciudad hay efectivamente, ¿no es cierto?, locales, empresas, negocios que se están precarizando. Ahora, esto no es para ahorrarse dinero, esto estamos claros. Porque estamos claros de que si yo le pago a usted un valor mensual, usted lo que tiene la obligación es de trabajar el número de horas mínimas por lo que yo le estoy pagando. Y sobre lo que sea de esto le voy a pagar. ¿Sí? Y me parece que es importante que quien esto decida, ¿no es cierto? Si usted está de acuerdo con esto y quiere que le paguen las horas de estos y no le compensen, pues no firme la prueba. Esto no va a ser un tema de mayorías. Es decir, vamos a ir a la empresa y vamos a decir, si son 20 trabajadores, si 11 votan a favor, entonces aplica para todos. No, pero tiene que estar consciente. Cada trabajador que resolver y diga, y si me interesa. Señor Vázquez, tiene que tener una horita libre, un día libre. Claro, sí tenemos que estar conscientes también que esto en la teoría funciona, pero en la práctica no una persona o cuatro que no estén dispuestos a digamos, firmar este acuerdo, en algún momento seguramente la empresa los va a ver como una persona que debe ser desvinculada. Lo hemos visto, hay denuncias. Pasó la pandemia incluso, ¿no? Sí, entonces en la teoría suena muy lindo, pero quizás en la práctica, y no quiero generalizar que todos los empresarios van a hacer esto y que no, seguramente dirán, bueno, esta persona me ha planteado sus argumentos, ya está estudiando, no lo puedo hacer venir hasta las 8 de la noche, el señor estudia en la universidad o de manera virtual a las 6 de la tarde, pues, ok, perfecto, tú no firmas, ¿no? Pero sí hay excepciones que hacen justamente que se piense sobre esta clase de detalles. Mira, el tener la figura del despido hoy me parece que desde mi perspectiva, al menos es la última opción, no es ni siquiera una alternativa muy viable porque adicionalmente de un costo, ¿no es cierto? Hoy es muy complicado por el tema de despido discriminatorio y tenemos un montón de temas donde entra una subjetividad y todo otro se traduce en más pagos, ¿no es cierto? Entonces, la persona tiene que ir a firmar, pues perfecto, se le va a aplicar lo que dice su contrato de trabajo, que es lo que sí hacemos nosotros mayoritariamente, porque lo que no va a pasar es que una persona que diga, no, yo no estoy de acuerdo, entonces yo voy a trabajar 12 horas y me van a pagar las otras 4. No, ¿sabes qué? Tú no vas a trabajar turno de 2, tú vas a trabajar turno de 8. Porque aquí está clarísimo, el objetivo, el principal argumento que van a tener que buscar por otro lado, pero es simplemente el pago. Es decir, si yo trabajo más de 8 horas, quiero que me paguen más. Y me paguen las horas adicionales. Oye, pero te distribuyen y tú trabajas las 40 horas. Pues ok, si la persona no está de acuerdo, pues va a tener siempre turnos solo de 8 horas y cumplirá sus 40 horas sin recargo y a los otros sí les daremos la posibilidad de que cumplan unas 7 horas adicionales, que eso siempre por total el empleador y tampoco se va a emprender con una retaliación, porque si no estás de acuerdo en trabajar turnos extendidos, pero qué diferente es que si trabajo turnos extendidos y me pagan, entonces ahí sí el discurso ya no funciona, ya viene a decir, no, pero si me pagas sí me puedo quedar más, no, pero si no me pagas no me puedo quedar más. Entonces hay que ser consistente en lo uno y en lo otro. Si tú no estás de acuerdo, entiendo yo que no quieres trabajar turnos extendidos, por lo tanto se te planificará los turnos de 8 horas, entendiendo que esas jornadas adicionales son extraordinarias. Pero claro, eso digamos suena muy bonito, pero ahora en la práctica tendremos que verlo. El Observatorio Laborista dice que esta regulación de la jornada laboral es altamente técnico y que esto se lo debería realizar solo en la Asamblea Nacional y no a través de un decreto. ¿Qué decir de aquello? Mira, no estoy de acuerdo porque no estamos modificando la jornada laboral sigue siendo 40 horas. El Código del Trabajo también habla de las jornadas especiales, habla de la jornada ordinaria y la jornada especial. Lo que está haciendo el Ministerio es correcto porque a través de un acuerdo ministerial está regulando cuál es
las jornadas entendidas por especiales, y señala claramente lo que dice el código: trabajar más de 5 días y menos de 2 y menos de 4, con descansos acumulados extendidos en esa línea. Entonces, no estamos cambiando la jornada de trabajo de 40 horas semanales ni 8 tope máximo. Simplemente estamos hablando porque la misma ley permite trabajar hasta 4 horas adicionales, cosa que pasa. La diferencia es que entran aquí a través de una línea de compensación. Yo no veo que con eso se esté reformando el Código del Trabajo, por lo tanto no es un tema que debe ir a la Asamblea Nacional en esa línea. Está dentro de las potestades que tiene el Ministerio, no es cierto, el poder normal y el poder regular, que es algo fundamental. Porque si no podemos vivir con el código de 90 años, entonces no vamos a poder mover en dedos en la asamblea. En este caso no es correcto en esa línea, ¿no es cierto? El acuerdo sí está normando, porque aquí habla del procedimiento, además de cómo se aprueban las jornadas especiales de trabajo, donde entran ese tipo de jornadas, y también la compensación, como tenía mencionado anteriormente, a través del contrato especial para los sectores productivos, que ya se viene aplicando ese tema de compensación también en esa línea. Entonces, mira, lo que yo te comento y les comento a ustedes es que esto que debemos ya nosotros también venimos aplicando en verdad, en realidad. Es decir, no es una teoría, nosotros estamos trabajando con empresas y vivimos día a día toda esta necesidad de normativa y de esquemas como este que permiten precisamente dar una mejor atención y una mejor productividad dentro de las horas que yo tengo como empleado. Ok, estamos claros en que la globalización y la competitividad existen cambios en la regulación laboral, ¿no? O sea, desconocer eso, caramba, es hacerse un harakiri, ¿no? Pero ¿qué decir a aquellas personas que argumentan y creen y sostienen de que esta flexibilidad consagrada en el Código Laboral puede ser una precarización escondida? Mira, yo no lo veo de ninguna manera. Yo creo que precarizaciones sí pueden existir, como yo te menciono. Justo me daban un dato la semana pasada de empresas que están pagando el 13º sueldo, que la mayoría lo recibió en diciembre, les van a pagar en junio. Eso es precarización. O hacer firmar roles de pagos sin el pago completo, ¿no es cierto? O no pagar las horas extras. Es decir, eso sí es una precarización en esa línea. Lastimosamente son cosas que pasan. Yo solo pongo ejemplos. Las empresas de seguridad, por ejemplo, no pagan horas extras casi nunca. Tampoco, como tú mencionabas, no hay que generalizar, pero casi nunca pagan horas extras y ahí tienen turnos de 12 horas, ¿no? Entonces, son temas demasiado visibles, demasiado evidentes que estamos viendo, ¿no es cierto? Lo mismo con la falta de afiliaciones en sectores agrícolas, donde efectivamente tampoco hay la afiliación completa de las personas. Entonces, no nos quedemos en temas de detalle como son estos, que sí son importantes, por supuesto. Pero esto lo que va a permitir efectivamente es que lo que se necesita y se viene haciendo es que normalizar, es que regularizar, que existe una norma que efectivamente lo vaya haciendo. Y hay temas que requieren mayor atención, mucha mayor atención, y lo mismo que los inspectores no vayan a hacer inspecciones siempre a las mismas empresas, normalmente son las que más cumplen. Y no a las empresas de al lado, donde efectivamente no se cumple y no se estén, ahí sí precarizan. Sí precarizar es no pagar décimos, no pagar horas extras, no pagar sueldos completos en esa línea. Es decir, eso es lo que realmente sí precariza. Pues a mí me parece que esta norma lo que busca es poner un orden, donde diga que efectivamente, miren, las jornadas especiales son estas, y así se aprueban, y eso es lo que pueden hacer y tiene que hacerse a través de un acuerdo con los trabajadores. Pero ¿qué pasa si usted pone en el contrato de trabajo que la jornada de trabajo serán 40 horas laborables distribuidas en 5 días y no pueden horario? Yo lo que está en el contrato, yo podría como empleador aplicar y decir, ok, son 40 y yo te voy a disponer cómo voy a aplicar. Entonces, no podemos tener tampoco un contrato de trabajo que diga de lunes a viernes de 8:30 a 5:30. ¿Qué pasa si mañana necesito que entres a las 9 o a las 7:30? Entonces, sí es importante en esta línea también que entendamos que esto hay que dinamizarlo, ¿sí? Flexibilizar lastimosamente que se ha entendido mal, porque precarizar es algo muy distinto a flexibilizar, pero también hay que dinamizar esto. Necesitamos mayores herramientas que permitan todo lo que se viene. El trabajo está migrando y está cambiando de una manera impresionante. Entonces vamos a necesitar, solo ejemplo, restaurantes 24 horas, gimnasios 24 horas diarias, ¿cómo les ponen horario? Entonces, sí es importante que efectivamente se tengan este horario, pero que exista control. Si no podemos tener el acuerdo ministerial más bonito y el que nos guste a todos, pero si no hay control, no va a pasar nada. Vamos a seguir precisamente
precisamente eso. Usted nos ha relatado algunas situaciones que ocurren en la vida real, ¿verdad? Que no se paga horas extras, etcétera, pero ¿no sería mejor fortalecer esos controles para aquellas empresas que están precarizando a flexibilizar, es decir, soltar más la cuerda hacia que eso pueda ocurrir en más? Que mira, este acuerdo ministerial no va a permitir, ¿no es cierto?, que esto se vuelva, digamos, algo en beneficio de los empleadores en contra de los trabajadores. Para nada, de ninguna manera. Son temas diferentes, los controles tienen que hacerse, es importante, ¿no es cierto?, que se hagan, y esto para mí no es muy complicado. Mando un tip ahí al ministerio, simplemente tienen la base de todos los empleadores, y digan los empleadores, manden por correo toda esta información, pero a todos, no solo a un grupo segmentado, sino a todos, y ahí empieza el control. Yo no digo que salgan los inspectores de revisar cada negocio en detalle, no van a acabar nunca, además de la cantidad de trabajo que tienen. Pero sí que empiecen a enviar las constancias y los soportes, por ejemplo, el tema de horas extras. Ahora, paralelamente, necesitamos una herramienta que permita que los horarios, ¿no es cierto?, se puedan establecer, pero dentro de las mismas 40 horas. Es decir, esto tiene que estar súper claro. Aquí la norma no dice, si usted trabaja 50 horas a la semana y 10 no le pagan. No dice que se pueda distribuir de tal manera que se pueda cumplir. El mismo acuerdo también dice que en el evento de superarse el número de horas semanales, ¿no es cierto?, se paguen los repartos que establece la ley. Entonces, son dos cosas que tienen que ir caminando de la mano. El tema del control, repito nuevamente, va a tener que seguir adelante. Ahora, digamos que este acuerdo ministerial, por todas estas voces, un poco de bulla, que se ha puesto, y hay que entender que estas bullas políticamente no son convenientes sin duda alguna, más aún cuando estamos a un año de un proceso electoral excepcional. Y digamos que el acuerdo ministerial no se deja sin efecto, o se lo va a discutir en el Consejo de Trabajo, y queda sin efecto. Creo que podemos seguir utilizando las figuras que están en la ley. Claro, el contrato productivo me permite compensar trabajo en descanso. Quienes tengan este contrato, pero podemos utilizar esto. También la ley para los feriados, que me permite compensar los días de descanso con otros días. Y también voy a seguir aprobando las formas especiales. Perfecto, entonces, muchísimas gracias. Eso no va a pasar si no se aprueba. Gracias al señor Francisco Vaca, exministro de Trabajo. Muy amable por haber atendido esta invitación para la entrevista. Gracias. Un gusto siempre y un saludo a Fabricio Xenofar. Gracias. Bien, conversábamos con Francisco Vacas, exministro del Trabajo, sobre si Ecuador camina a una flexibilización laboral. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.